Padre, al estar dispuestos a estudiar tu santa palabra, que tu Espíritu Santo escribió a través de tus siervos y que tu Espíritu Santo nos da mientras la estudiamos. Pero te rogamos que cualquier espíritu maligno que se quiera entrometer en nuestra mente para no dejarnos recibir tu palabra y que quiera estorbar aquí en este lugar de adoración, que en el nombre de tu santo Hijo Jesús sea reprendida toda obra de las tinieblas de las mentes y corazones de mis hermanos y hermanas. Señor, que si en algún caso hay dureza en el corazón, por alguna situación que esté causándonos esa dureza, sea lo que sea, Señor. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo prepare ese corazón para que sea tierno y obediente. Que si en algún otro de los casos hay un corazón, Señor, que por el sufrimiento, por el dolor, por las luchas, por las pruebas que experimentamos, por las oraciones no contestadas conforme a nuestra voluntad, Señor, eso ahoga la palabra porque tenemos un sentimiento que no nos deja recibir tu palabra, Señor. Lávanos y límpianos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón. Y que tu Espíritu Santo siembre tu palabra en corazones que van a llevar fruto para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, présteme su atención para que empecemos nuestro estudio. Hermanos, en la hermosa carta a los Efesios, el Espíritu Santo ha usado al apóstol Pablo para escribirnos, para decirnos lo maravilloso y grandioso que es la iglesia de Cristo. Y nos dice que la iglesia es la familia de Dios, que la iglesia es el templo de Dios, que la iglesia es la esposa de Cristo y que la iglesia es también el cuerpo espiritual de Cristo. La iglesia es la congregación de los salvos por Jesucristo. La iglesia es la congregación de los salvos por Jesucristo. La iglesia es los que fueron llamados fuera del mundo. Ya, esto quisiera que lo grabe muy bien. La iglesia es los que fueron llamados, ¿de dónde? Y de las tinieblas, ¿para qué? Para congregarse. Entonces, noten lo que es la iglesia, ¿eh? La iglesia, los que fueron llamados fuera del mundo para congregarse como pueblo de Dios. La iglesia, dice la palabra de Dios, está formada de judíos y gentiles. No hay dos pueblos como algunos dicen. Es que está el pueblo de Dios, que son los judíos, y está la iglesia, que son los que creyeron en Cristo. No. Efesios nos revela y toda la Escritura nos revela que de los dos hizo un pueblo y que la iglesia es el pueblo de Dios, formada de judíos y de gentiles. Por supuesto que han creído y aceptado a Cristo como el Mesías enviado para ser el único Salvador del mundo. Hermanos, Efesios explica las grandes bendiciones de la iglesia. Nos dice cómo se edifica la iglesia. Nos dice cómo funciona la iglesia. También nos muestra la unidad de la iglesia, el propósito de los ministerios para la iglesia y la meta de la iglesia. Es una carta maravillosa. Nos muestra la vida de la iglesia como congregación, pero también nos muestra la vida de la iglesia fuera de la congregación, o sea, como personas y como familias cristianas. Finalmente, Efesios nos habla de la guerra espiritual que enfrenta la iglesia. ¿Cuál es nuestro tema? La guerra espiritual. La guerra espiritual que enfrenta la iglesia. Y luego inmediatamente nos dice quién es el enemigo. Dígame, ¿quién es el enemigo? El diablo
y sus demonios. Demonios que son poderosos, sí. Y también un ejército de malignos, espíritus malignos, que dijéramos como demonios comunes. Efesios 6:12, ayúdeme a leer, aquí está, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nos dice ahí claramente, la iglesia está en guerra espiritual. Dice, y la guerra es contra Satanás, pero además contra principados y potestades, o sea, espíritus malignos muy poderosos, pero además con un ejército de demonios comunes o espíritus malignos. Y luego nos dice cómo trabaja el enemigo, y nos dice que el enemigo usa, escuche, estrategias diabólicas y malignas. Estrategias diabólicas y malignas. O sea, dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas. Diga, acechanzas del diablo. A ver todos, ¿cómo? Gracias. Acechanzas del diablo precisamente quiere decir las estrategias del maligno, las trampas, los trucos, los métodos y las estrategias diabólicas. O sea, el diablo tiene maneras muy tramposas de trabajar. Pero bueno, estamos hablando que estamos en guerra espiritual, nos dice quién es el enemigo, nos dice cómo trabaja el enemigo y entonces nos dice que el diablo usa al mundo que está bajo su control. Ayúdeme a decir eso. El diablo usa al mundo que está bajo su control. Entonces, el diablo va a atacar la iglesia y va a usar ¿a quién? ¿A quién va a usar? Al mundo. O sea, présteme su atención. Ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Cuando habla de este mundo que está bajo su control, se refiere a los gobernadores de las tinieblas de este mundo en todas las áreas político, social, económico y religioso. O sea, el mundo, dice la Biblia, está bajo el poder de Satanás. Y luego ahí, en la política, en lo social, en lo económico y lo religioso, el diablo usa al mundo para atacar la iglesia. Por eso, hermanos, escuche, por eso no debemos tener amistad con los del mundo. Por eso no debemos tener amistad con los del mundo. ¿Por qué, pastor? Porque el diablo los usará para tentarnos. El diablo los usará para seducirnos. El diablo los usará para hacernos caer en el pecado y el diablo los usará para que traicionemos a Jesucristo. Cuando usted estudia la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, se dará cuenta que el diablo siempre usó al mundo para hacerle guerra a la iglesia, pero que una manera como le hizo guerra con una estrategia mentirosa era convirtiéndose en sus amigos. El Antiguo Testamento está lleno de eso. Y el Nuevo Testamento no se queda atrás. Por eso dice, tengan cuidado, dice. Pero bueno, vamos a ver. En el verso 12, vamos a leer verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿de dónde? De este siglo o de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, lo que quiere decir es que en los aires o en los vientos, ahí en ese donde no vemos nosotros, los demonios andan volando. Y los demonios andan buscando a ver cómo te van a tentar, cómo te van a seducir, cómo te van a hacer caer, cómo te van a hacer que traiciones a Jesús. Y luego esos espíritus malvados van a usar a la gente de este mundo precisamente para eso. ¿Sabe por qué? Porque
Cuando tú ves a una persona, tú dices, espérese, espérese. O sea, yo veo a una persona amable, yo veo a una persona que incluso me ha ayudado, yo veo a una persona que, o sea, ¿cómo me puede estar diciendo usted esto, pastor? Bueno, precisamente, escuche, es una estrategia tramposa de Satanás, que es un experto en la mentira, precisamente para que no nos demos cuenta. Y uno no se da cuenta, Israel no se dio cuenta, y luego fueron los que los arrasaron y los golpearon, porque ellos mismos les permitieron ese tipo de relación, etcétera. Pero déjeme, vamos adelante para que no me gane el tiempo. Entonces, nos vamos a ir a 2 de Corintios 6:14. Ya lo tenemos aquí en nuestro proyector. Algunos son muy rápidos para buscar y si quiere buscarlo puede hacerlo. Pero vamos a leerlo. Versículo 14 y 16. Ayúdeme a leer cómo dice. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y quién? Los ídolos. Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Présteme su atención. Mire lo que hemos leído. Lo que hemos leído es que si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios y que el Espíritu Santo en el apóstol San Pablo le guió para escribir la palabra y es esto, entonces tú tienes que entender qué es la palabra de Dios, que es Dios mismo el que te dice, no tengan amistad con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjeme le doy las razones. Número 1, no puede haber compañerismo de la justicia con la injusticia. A ver, ayúdame a leer, creo que tenemos algo ahí, ¿no? ¿Me puede ayudar? Ayúdame a leer porque yo no veo. ¿Qué dice? ¿Ok? Ok, lo que quiere decir es que más bien hay una guerra natural. Hay una guerra natural, o sea, hay una oposición, dice, la justicia contra la injusticia, la luz contra las tinieblas, Cristo contra Satanás, el creyente con el incrédulo, y bueno, el templo de Dios y el templo de los ídolos. Pero déjenme se lo explico muy breve, muy breve. O sea, lo que quiere decir, hermanos, es que no puede haber compañerismo de la justicia con la injusticia, o sea, no puede, simplemente no puede. No hay comunión, la luz con las tinieblas. ¿Saben por qué? Porque naturalmente se oponen, o sea, se excluyen. Quiere decir, mire, si ahorita apagáramos aquí las lámparas, entrarían las tinieblas. Pero en cuanto tú prendes la luz, así decimos, en cuanto tú prendes la luz, las tinieblas se van. No pueden convivir. O sea, simplemente no pueden estar en un mismo lugar. Entonces, por eso dice que no hay comunión la luz con las tinieblas. Luego dice, tampoco pueden estar de acuerdo Cristo con Satán. No pueden estar en una amistad Cristo y Satán. Porque incluso, otra vez vuelvo a decir, lo natural es que se excluyan. Quiere decir, cuando Satán mira a Jesucristo, tiene que hacerse a un lado. Cuando Cristo mira a Satán, lo va a reprender solo con su preciosa presencia. O sea, no puede haber acuerdo, amistad. Después, dice que tampoco puede haber amistad del creyente con el incrédulo. Bueno, hay muchas cosas que yo pudiera decir aquí. Por ejemplo, no hablamos el mismo idioma, no hablamos el mismo lenguaje. Algunas veces, solo la manera de hablar es, para ti que eres de Cristo, es molesta.
Pero luego las prácticas, las costumbres, lo que se hace, y uno se da cuenta, no puede haber, simplemente no puede haber amistad. Porque uno es creyente en Dios y el otro es un incrédulo. Y luego dice también, no puede haber armonía entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. Porque el templo de Dios, ahí mora el Señor. En el templo de los ídolos mora el maligno. Por eso dice, no puede haber. Y finalmente dice, bueno, esa es la parte final. Ahora, déjeme decirle lo que acabamos de leer. Dice, Dios vive, camina y se mueve entre su pueblo. Él es el Dios de los cristianos. Y los cristianos son el pueblo de Dios, es lo que está diciendo. Los cristianos son el pueblo de Dios, pero Dios es su Dios. Y Dios camina en medio de ellos y Dios camina entre ellos. Y cuando uno lee la Escritura, mucho más. ¿No es verdad que decimos Cristo vive? ¿Dónde? ¿Dónde vive Cristo? En mí. ¿Ve? Cristo vive en mí. No solo camina aquí conmigo, no solo está en mi casa, pero Cristo vive en mí, soy templo del Espíritu Santo. Luego, esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso saber que Cristo camina, que Cristo está con nosotros, que Cristo vive dentro de nosotros, que somos el pueblo de Dios y por eso es esta indicación del Señor. A ver, vamos a ver los versículos 17 al 18. ¿Sí ya está ahí? Ayúdeme a leer. Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Quién lo dice? El pastor, ¿sí? Porque así piensa el pastor medio loco, o como quieran decirle, tonto. Por eso, pero dice, así dice, ¿quién? El Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Vamos a sacar el 17. Ve, dice, porque ustedes son, ya lo que dijimos antes, dice, por eso, pueblo de Dios, porque Cristo vive en ti, porque Cristo anda contigo, porque Cristo está en tu casa, pero sobre todo porque Cristo vive dentro de ti. Dice, salgan de en medio de ellos. Salgan de en medio de ellos, escuche, salgan de en medio de ellos, apártense. Eso es lo que significa la iglesia, ¿se da cuenta? Eso es lo que significa los que el Señor sacó del mundo, los que el Señor sacó del mundo para congregarse y ser el pueblo de Dios donde Dios mora dentro de ellos. Eso es la iglesia. Y si usted mira en el Antiguo Testamento, Dios sacó a su pueblo de Egipto. Salgan de Egipto. Y luego dice, no regresen jamás ahí, porque ahora van a ser mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es exactamente la definición de la iglesia. Los que Dios sacó del mundo para congregarlos como su pueblo. Apártense, apártense, dice el Señor. O sea, dice, no tengan amistad, no tengan compañerismo. Escuche, no tengan amistad, no tengan compañerismo, no adopten sus costumbres, no adopten sus costumbres, no adopten sus maneras de pensar, no hagan lo que ellos hacen. Eso es ser mundano, eso es ser del mundo. O sea, no tengan amistad, no tengan compañerismo, no adopten sus costumbres, ¿verdad? Tan fácil hoy como el mundo nos lava el cerebro, porque ahora, o sea, el mundo lo estamos viviendo 24 horas al día, ¿sabe cómo? En el celular, en la internet, etcétera, etcétera. 24 horas al día el mundo nos llena y entonces nosotros empezamos a pensar como los del mundo, empezamos a vivir como los del mundo, empezamos a hacer las prácticas del mundo y se nos hace como natural. Por eso dice, salgan de en medio de ellos, no adopten sus costumbres, sus maneras de pensar. ¿Ya ha visto cómo han cambiado las maneras de pensar del mundo? Y no hagan lo que ellos hacen. No toquen lo inmundo, dice el Señor. No toquen lo sucio. No toquen lo pecaminoso.
porque la iglesia fueron llamados fuera del mundo para congregarse como el pueblo de Dios. O sea, la iglesia es la congregación de los salvados. En el verso 18, ayúdeme a leer, dice, y seré para vosotros, ¿qué? Por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, ¿quién? Dice el Señor Todopoderoso. ¿Ve cómo repite otra vez? Dice, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen lo inmundo, dice el Señor. Y luego dice, y yo voy a ser para ustedes, voy a ser su Padre Celestial. Ustedes van a ser hijos e hijas del Todopoderoso. Bendita bendición que el Señor nos da, a Dios sea la gloria. Ahora quiero decir también que el diablo usa a sus demonios. Ya vimos que el diablo usa al mundo. Ahora vamos a ver que el diablo usa a sus demonios. Ya vimos en la Escritura que algunos de esos demonios son muy poderosos. Por eso se les llama principados y potestades. Hermanos, esos demonios pueden actuar sobre naciones, sobre gobiernos, sobre científicos, sobre ricos, sobre poderosos y sobre la iglesia. Escuche, tenemos que despertar. La iglesia Maranata está siendo atacada como todas las iglesias en todo el mundo. No, nosotros nomás, pastor, no, todas las iglesias en todo el mundo. El diablo ha designado algunos principados o potestades, ángeles poderosos, para decir, ustedes van a estorbar el ministerio de esta iglesia, ustedes van a dividir esta iglesia, ustedes van a detener esta iglesia, ustedes van a detener el ministerio pastoral. Eso es lo que está pasando en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces tenemos que prestar atención. Pero también, hermanos, hay un ejército de espíritus malignos que actúan para tentar, seducir, intimidar, llenarnos de temor. Fíjense que, bueno, no me quiero detener tanto pero hay espíritus malignos que te van a andar tentando, van a usar tu carnalidad y te van a tentar para que cometas pecado. Te van a seducir yo diría que el maligno es el maestro de la seducción, o sea, convence. Déjeme le digo algo rápido. Fíjese, uno a veces piensa, pues es que, o sea, pastor, presta atención. Si Adán y Eva, siendo santos e inocentes, o sea, santos quiere decir, ellos todavía no conocían ni tenían pecado en sus vidas. Siendo inocentes ellos, el diablo los pudo engañar y no les dijo hagan cosas contra Dios. Ahí vimos que sus estrategias. Eva pensó que estaba haciendo lo correcto y no se dio cuenta que se estaba alejando de Dios y que estaba diciéndole a Dios, tú eres mentiroso. No se dio cuenta. Porque el diablo usó tal astucia que le dijo, con que Dios dice que así y así, pues, no es cierto. El día que ustedes coman van a ser como Dios. Eso está. Y cayeron. Ahora imagínese, hermano, no lo tome en poco. Imagínese ya nosotros que nacimos con el pecado dentro de nuestra naturaleza. Una inclinación natural hacia hacer lo malo. Todo lo que nuestro ser pide es lo malo siempre. Ahora ya somos rescatados por Cristo, nuevas criaturas, pero todavía hay esta carne, y dijo Jesucristo, la carne es débil, ¿verdad? Y tenemos que prestar atención. La carne es débil. Entonces, esos espíritus malignos van a trabajar en mi carne y me van a tentar, y me van a seducir, y me van a intimidar. Algunas veces me van a llenar de miedos o de temores. Yo no había oído eso, pero hasta hace unos años, una persona me comentó, pastor, es que hay un creyente que tiene años, que no puede dormir, porque tiene tipo pesadillas o opresiones, yo le llamo opresiones, que no se puede mover, que le da un terror inmenso, que dice, y ya se ha enfermado de los nervios.
Ha tenido que ir a ver al psicólogo y ha tenido que tomar ya pastillas para poder dormir y para poder tranquilizarse. Y yo me quedé pensando así, no puede ser, yo no lo había entendido. ¿Cómo un hijo de Dios, como una hija del Todopoderoso puede vivir bajo la tensión de un espíritu maligno que le atormente? Pero no nos damos cuenta porque el diablo lo hace así. Todo el mundo dice, se le subió el muerto. Todos tenemos pesadillas, ¿no, hermanos? Hay gente que hasta se ha suicidado, escuche, porque demonios les influencian, les llenan, ahí hasta que la persona desespera y se suicida. Judas, siendo un apóstol o discípulo de Jesús, convivió con el mejor de los hombres, perfecto y santo, con el Hijo de Dios encarnado en Jesús, y aún así se suicidó. ¿No dice la Biblia ahí? Entró Satanás en Judas. Por supuesto, si tú eres un hijo, una hija de Dios, Satanás o un espíritu malo no puede entrar en ti. Diga gloria a Dios. Nunca le creas a alguien que te diga, es que se te metió. No, si eres hijo de Dios, tú dices, yo estoy seguro de que acepté a Cristo, Él es mi Salvador. Nunca puede un espíritu entrar, pero sí te puede influenciar aquí, es lo que tenemos que prestar. Sí te puede influenciar aquí y te puede influenciar tu carnalidad. Y en tu mente puede hacer que oprimirte, presionarte, acusarte, hacerte sentir lo más vil, como que no mereces ser de Dios o de Cristo. Y bueno, así va a crear el enemigo muchas cosas. El enemigo va a desanimarte para que no sigas al Señor. Es que ya estoy desanimado, dice la gente. Y el propósito es a echarte afuera del camino del Señor. Y entonces va a destruir, va a traer destrucción. Y por eso el espíritu maligno, los espíritus han creado en las iglesias divisiones, desánimos, destrucciones, en personas o en familias. Bueno. Por eso el Señor nos está diciendo en su palabra, hay que estar alerta. ¿Qué debemos hacer en la guerra espiritual? ¿Qué debemos hacer? Ayúdeme, ¿qué debemos hacer? Dice. A ver, como yo no veo, ayúdeme, ¿cómo dice? Ok, todo eso que ya dijo el pastor, bueno, la palabra de Dios nos conmueve y decimos, estamos en guerra espiritual, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor dice en su palabra, fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el Señor. Déjenme irme yo a Efesios, estábamos en Efesios. Y en el verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, escúchelo, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿qué debemos de hacer en la guerra espiritual? Fortalecernos en el Señor. Nuestra fuerza y poder está en Cristo. Escuche, debemos permanecer unidos a Cristo en obediencia. ¿Sabe por qué? Jesucristo lo dijo muy claro. ¿Saben qué? Separados de mí, así les dijo a sus discípulos, ustedes separados de mí, ¿qué? Nada pueden hacer, nada, simplemente nada. Pero unidos a Cristo, ¿qué podemos? Nuestro lema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hermanos, tenemos que pedir, buscar el poder del Señor. Cuando somos atacados por el diablo y sus malignos, no debemos buscar soluciones humanas. No debemos buscar cosas que alimenten nuestra carnalidad. No debemos buscar cosas terrenales como diversiones, placeres, fiestas, reuniones, como que a veces uno tiene ciertos ataques, luchas, pruebas, y uno piensa, vamos a hacer esto ¿crees que te va a ayudar contra los ataques de Satanás eso? No, dice el Señor, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos fortalecernos en el Señor. ¿Sabe por qué? Él es cabeza de la iglesia. Él es salvador de la iglesia. Y por eso nuestro lema es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es nuestro lema, hermanos?
Así sea. Así que nuestra fuerza y poder debe de ser la fuerza y el poder del Señor. Como dice su bendita palabra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6, ayúdeme a leer, yo no lo tengo. Léalo fuerte para mí, por favor. Dice, ¿no está? Zacarías 4:6, diga. Ha dicho, ¿se da cuenta? No con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Santo y Divino Espíritu. La iglesia debe de enfrentar la lucha contra Satanás con el poder del Santo y Divino Espíritu, no con espada. En el canto le pusieron ni con ejército, sino con el poder del Santo y Divino Espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, tenemos que desear y orar, hermanos. Desear y orar incesantemente, intensamente, suplicantemente la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Espíritu Santo, manifiéstate en mi vida. Espíritu Santo, lléname de poder. Tenemos que orar diaria y continuamente. Llena mi familia, Espíritu Santo. Llena mi vida, llena mi familia, llena la iglesia de la presencia y poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿qué debemos de hacer en la guerra? Fortalecernos en el Señor. Pero también debemos usar las armas espirituales. ¿Qué más, hermanos? Usar las armas espirituales. ¿Y cuáles son esas armas espirituales? La espada del Espíritu. Bueno, ahí nos dice algunas cosas más. La armadura de Dios. La armadura de Dios. La armadura de Dios, pero ese como son muchos... Eso lo tendremos en otro tema. Solo permítame decirle ahorita que debemos usar las armas espirituales. Entre ellas está la armadura de Dios, pero hay otra arma que tenemos que aprender a usar y se llama la oración. Diga la oración. Otra vez, por favor. Entonces vamos a leer Efesios 6:18, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Véame tantito. Orando en todo tiempo quiere decir, hay que orar de día y de noche, hay que orar de madrugada, hay que orar en las buenas y en las malas, hay que orar en las alegrías y en las tristezas, hay que orar en la paz y en la guerra, hay que orar en salud y en enfermedad. Simplemente en todo momento de nuestra vida y en toda situación debemos orar, orando en todo tiempo. Es necesario, dijo Cristo, es necesario orar siempre y no desmayar. Y uno de nuestros textos es orar sin cesar. Así que ora siempre y no dejes de orar por ningún motivo. Ora siempre y no dejes de orar por ningún motivo. O sea, ora en todo tiempo y en todo lugar, pero dice la siguiente parte, con toda oración y súplica. Quiere decir que orando de una manera general como siempre, pero también orando por cosas específicas, o sea, oración de petición, oración de gratitud, oración de alabanza, oración de intercesión, oración de fe. Dice, con toda oración y súplica hay que pedir. Hay que suplicar, hay que rogar, hermanos, hay que clamar al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Pero sí dice que clama, o sea, pídele al Señor con un clamor, Padre, ayúdanos. Y hasta debemos llorar. No como bueno, es que me ordenaron llorar, no. Pero quiere decir que es tan intensa tu oración y tu ruego, y algunas veces la necesidad,
Cuando veo cómo se pierden algunos y no pueden recibir a Cristo, quizás se ha movido a llorar, tócales, Padre Celestial, sálvales, líbrales del maligno. ¿Se acuerda que aún ya tuvimos esa clase? Jesucristo, en los días de su vida en esta tierra, dice que ofreció ruegos y súplicas con lágrimas. Jesús lloró en oración. Bueno, déjeme ver, ya vamos llegando al final. Luego dice que además debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Cómo más? Guiados. A ver, ¿no los oí? ¿Otra vez? Yo diría que eso es súper importantísimo, hermanos, porque a fin de cuentas podemos decir, bueno, yo sé orar, Padre, te pido en el nombre de Cristo que ahorita me ayudes, hay un problema, Señor, bendíceme, gracias en Cristo Jesús, amén, y ya me voy. Yo digo, ya oré. Pero tenemos que mirar esta parte, dice, guiados por el Espíritu Santo. Orad en el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Significa que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, que el Espíritu Santo dirija nuestras palabras. Bueno, que guíe nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios. Que dirija nuestras palabras conforme a su santa voluntad. Que controle, escuche cuando oro, que controle mis sentimientos cuando estoy orando. Que controle mis sentimientos para que no aparezcan sentimientos carnales. Pero además, que Él guíe, escuche, que Él guíe las intenciones y los motivos de mi corazón. ¿Usted recuerda cómo algunas veces les dijo el Señor? Yo no sé por qué hay gente que dice que Jesús nunca ofendió a nadie. Yo creo que no leen la Biblia, ¿verdad? No leen la Biblia. Y dicen, no, es que Jesús es todo amor, Él nunca ofendió a nadie. Tú, pastor, eres un dinosaurio porque tú ofendes cuando hablas. Tú no me gustas. Así dicen, los he oído. Mi Jesús es un Jesús que acepta a todos como son y que nunca juzga a nadie. Pues no sé cuál Jesús, a lo mejor es Jesús el de la calle 24, pero el Jesús de la Biblia. ¿No es verdad que les dijo algunas veces a los religiosos y fariseos, hipócritas? ¿Sí o no? Muchas veces. Hipócritas. ¿Qué pasa, Jesús? ¿No nos puedes ofender? Sí. Porque ustedes oran y se miran muy espirituales, pero la razón, la intención de su corazón es equivocada. Eso es la hipocresía, que mi intención interior sea equivocada, aunque afuera parezca muy buena la cosa. Entonces, por eso cuando oramos guiados por el Espíritu, guía mis intenciones. ¿Por qué estoy pidiendo esto, Señor? Que mi corazón sea limpio, que la intención, el motivo de mi corazón sea santo. Espíritu Santo, guíame. Danos sinceridad al orar, Señor. Danos sinceridad al orar. Danos humildad porque a veces ve como ahora hace falta humildad. Yo declaro, yo decreto y Dios lo tiene que hacer. No acepto un no por respuesta, pues aunque no aceptes por esa persona que oraron y dijeron, no aceptamos un no por respuesta, se murió. Porque nadie puede ponerse arriba del gran Dios y Señor Jesucristo. Danos humildad. Sí queremos mucho que hagas el milagro, pero con humildad te pedimos que obres. Llénanos de fe, Señor, para no ser incrédulos, creer. Y mientras oramos, tócanos, Espíritu Santo. Tócanos, para que no sea una oración intelectual, donde yo nomás sé hablar, sé pensar. Y hay cosas que, a ver, ¿qué quieres que pida? Pídale que Padre, te pido por un trabajo, bendice la economía en Cristo Jesús, amén. Ah, qué bonito. No, que no sea solo intelectual. Orad en el Espíritu Santo, tócame Espíritu Santo para que tú mismo a través de mí estés rogando, estés clamando. Entonces, que el Espíritu Santo manifieste su presencia en nosotros. Manifiéstate, Señor. Llénanos, Espíritu Santo, de poder espiritual al orar.
Llénanos de poder espiritual al orar, para orar oraciones de poder por el poder del Espíritu Santo. Ya casi acabo. Finalmente dice, orando con toda perseverancia. Orando con toda perseverancia. O sea, quiere decir, sigue orando. A pesar de las pruebas que enfrentes, sigue orando. A pesar de que se tarde la respuesta del Señor, sigue orando. A pesar de que las cosas sean muy negativas y haya dolor en tu corazón, sigue orando. No te rindas, no desmayes, no dejes de orar. Pase lo que pase, ora, ora, ora y sigue orando. Debemos mantenernos orando, hermanos. Debemos continuar orando. Debemos dedicarnos a la oración. Ora siempre y nunca dejes de orar por ningún motivo. Y aquí nos enseña que hay dos cosas que debemos de orar. O sea, ¿por qué vamos a orar? Diga, por todos los creyentes. Otra vez. Cuando a veces uno dice, es que yo no sé por qué orar, pastor. Yo no sé, quiero orar y no sé. Ora por todos los creyentes. No sé si se pueden brincar al versículo 19 y 20. Vamos a leer, ya estamos acabando. Dice, bueno, el 18 decía que oráramos con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o sea, por todos los creyentes. Y luego el 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valor y confianza el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, estamos terminando diciendo ¿qué voy a orar? ¿Qué voy a pedir? Dice, oren por todos los creyentes, por los grandes y los pequeños, por los hombres y las mujeres, por los solteros y los casados. Oren en todas las relaciones que existen, por ejemplo, trabajo, paternidad, estudios, deportes, negocio, casados, etcétera. Oren por todo eso. Debemos aprender a orar por todos y por todo, hermano. Aquí solamente pensando en nuestros grupos, hay el grupo de varones, de mujeres, de juventud, de niños, ahora hay hasta de cuna. Tenemos que orar por todos, y las maestras, los líderes, el ministerio de ventas, los ancianos, los obreros. Oren por todos los creyentes, dice el Señor. Y oremos por todos los creyentes en todo el mundo, aunque no les conozcamos. Y luego dice que oremos por todos los pastores, que oremos por todos los pastores. ¿Saben para qué? Para que los pastores cumplan su ministerio con fidelidad, honestidad, sinceridad, con sabiduría, santidad y servicio eficaz. Pero también oremos por los pastores, para que el Señor llene todas sus necesidades, que son muchas, físicas, emocionales, espirituales, y en todas las áreas de su vida, hermanos, ministerial, familiar, social. Que Dios bendiga a los pastores, pero no solo a los pastores de tu iglesia, a los pastores de todo el mundo. Los pastores, ¿cuánto necesita la iglesia del Señor esto? Que sean llenos del Espíritu Santo. O sea, mire, cuando hablamos de los pastores, póngase de pie porque ya voy a orar, póngase de pie, así vamos a terminar. Les doy 3 líneas, ni siquiera 1 minuto, y oramos. O sea, cuando hablamos de la vida de los pastores, y algunas veces puede ser que pensemos, como que, si alguna vez has pensado, como que al pastor ya le faltan ideas. Como que al pastor, no sé, algo necesita. Como que el pastor ya no está dando unos muy buenos sermones como antes. O a veces hasta veo al pastor un poco desanimado. Puede ser que tienes razón. Puede ser que tienes razón. Precisamente por eso el apóstol San Pablo, el gran apóstol, les decía, oren por mí,
Oren por mí para que tenga sabiduría para predicar. Oren por mí para que no me avergüence. Oren por mí para que no me acobarde. ¿Y saben dónde estaba el apóstol escribiendo Efesios? ¿Dónde estaba escribiendo Efesios? En la cárcel. En la cárcel. Y estaba diciendo, oren por mí para que yo todavía pueda seguir predicando, aunque esté en la cárcel. Porque creyentes le traían gente a la cárcel para que les hablara. No decía, pues ya estoy en la cárcel, ya Señor, ya acabó. Él quería seguir ministrando. Tienes razón, hermano. A lo mejor después de 30 años a tu pastor le falta sabiduría, o entendimiento, o capacidad. Tienes razón. Pero ¿no crees que lo que deberías de hacer sería orar al Señor? Pedirle, llénalo con tu Espíritu Santo. Llénalo con poder para que Él cuando tus pastores enfrentan luchas contra Satanás y sus demonios. No lo veas todo físico. El pastor viene, da su clase. No es eso. El pastor tiene que dar la palabra de Dios. Y si no la viene en la unción del Espíritu, no hay palabra de Dios. Y el diablo lo ataca de muchas maneras, aún espirituales, para que venga y etcétera, etcétera. Así que para que al enfrentar sus luchas contra las tinieblas, él tenga el poder del Espíritu Santo. Ora por tus pastores para que cuando ministren, lo hagan con poder para que la iglesia sea bendecida, hermanos. Cuando tú digas, pastor, ore por mi familiar. Si tú has orado por tu pastor tendrá poder ministerial, por supuesto, del Espíritu, para orar en poder. Hay este problema, pastor, con mi hijo, por favor. Y ahí va el pastor. Si tú has orado por él, va a haber poder del Espíritu para ministrar. Entonces, que a pesar de las pruebas que nuestros pastores enfrenten, que a pesar de las cadenas que el diablo les quiere poner, porque también el diablo nos quiere echar en la cárcel física o espiritual, que a pesar de nuestras enfermedades que podamos tener, que nuestros pastores hablen la palabra de Dios como deben de hacerlo.